Hola, hola, gente oyente. Hoy hablaremos referencias al Spider-Verse, guiños a jugadores reales, marcas patrocinadas y la lógica animal de este universo. Todo eso y más en estas 30 curiosidades de GOAT. Con un presupuesto estimado de $80 millones, la película logró recaudar más de 180 millones. No es una cifra desastrosa, pero tristemente tampoco es suficiente para considerarla un éxito en taquilla. En el doblaje latino se hicieron varias adaptaciones en los nombres, y las más llamativas se notan tanto en Will como en su equipo. Por ejemplo, en inglés él se llama Will Harris, pero en español lo cambiaron a Will Cabrera. Soy Will Cabrera. Creo que no hace falta explicar por qué. En cuanto al nombre de su equipo, es Thorns, que literalmente significa espinas, pero fue adaptado como Tornados. ¡El vestidor de los tornados! Lo cual encaja mejor fonéticamente. El problema es que el emblema del equipo tiene espinas, así que con ese cambio el nombre ya no encaja tanto con el logo. Como saben, en las pelis de Sony no desaprovechan la oportunidad de autopromocionarse. Por eso, a lo largo de esta película vemos varios productos de la marca, como teléfonos, televisores, audífonos y hasta la misma Play 5. Y justo en relación con esto último, vemos a Hannah usando una camisa con los botones del control. Y además también juegan algo llamado Roar 2K, que vendría siendo la versión de NBA 2K en este mundo. Tanto en los pósters como en los trailers Sony incluyó el siguiente texto: de los creadores de K-Pop Demon Hunters y Across the Spider-Verse, como para que sepas lo que te ha traído el estudio. Lo curioso es que como los derechos de K-Pop Demon Hunters pertenecen a Netflix, parece que Sony no tiene libertad para usar el logo oficial, así que tuvieron que usar uno más genérico en su lugar. El dueño de la zapatería es interpretado por alguien que encaja bastante bien con el personaje, Joe La Puma, el conocido presentador de Sneaker Shopping, un programa donde acompaña a celebridades a tiendas de sneakers para hablar de zapatillas y otros temas. En el making of confirman que la tienda de zapatos se llama Resale como un guiño al director de la película, Tyree Dillahey. Cuando Pierre humilla al oso, pasa por encima de él mientras está tirado en el suelo. Si conoces del mundo del baloncesto, sabrás que se trata de una referencia a lo que hizo Allen Iverson en 2001, cuando después de encestar pasó por encima de Tyronn Lue, algo que fue percibido como un gesto arrogante o desafiante, pero que quedó grabado en la historia de la NBA. ¿Notan algo raro en las pezuñas del caballo? Bueno, pues que no parecen pezuñas de caballo. Si tomamos como ejemplo Sing o Zootopia, vemos caballos con pezuñas enteras, que es lo típico en ellos, pero aquí decidieron no apegarse tanto a esa anatomía. Y es que como el baloncesto es un deporte que requiere usar los dedos, necesitaban que esas pezuñas pudieran dividirse de esta manera, aunque no fuera lo más natural. Pero tampoco llega al nivel de Beastars, donde la anatomía se fue de sabático y los personajes tienen manos y pies que no encajan para nada con el tipo de animal que son. El doblaje latino se toma ciertas libertades al meter modismos y expresiones más reconocibles en México. Por ejemplo, el amigo de Will menciona los vales del bienestar. Por favor, Will, te doy vales del bienestar. Sí, gracias, Capi. También cuando humillan a un oso, uno de los espectadores dice "qué oso", expresión usada para referirse a alguien que hizo el ridículo o vivió una situación incómoda que da mucha pena ajena. Y para terminar, el coach hace una referencia a la famosa frase de Bárbara Torres en La Familia Peluche. Digamos que, como dicen por ahí, yo solo soy la sirvienta. Pero aquí yo solo soy la sirvienta, no la cocinera. Cuando Will es desalojado, uno de los hijos del casero le lanza un bagel que nos enfocan de una forma súper dramática. Según los directores, el bagel es una referencia a las películas de Spider-Verse, donde un bagel jugó un papel chistoso en la trama, que luego terminaría teniendo conexión con el futuro villano de Miles. ¡Huiste por la cafetería! ¡Me golpeaste con un bagel! Golpeo a muchos villanos con muchos tipos de comida. Vemos a Flo, la dueña del equipo, dándose uno de esos baños de barro terapéuticos, en un claro chiste visual, ya que los cerdos son conocidos por revolcarse en barro. Otra broma porcina aparece cuando vemos a un cerdo tatuador, y es que en la vida real la piel de los cerdos se usa comúnmente para practicar esta técnica, porque se parece mucho a la piel humana.
Si bien la película está llena de guiños al humor de internet con memes y esas cosas, el doblaje lo lleva a un nivel extremo. Y es que usan términos como cringe, crack, ghostear o incluso frases como ese compa ya está muerto y hasta Scooby-Doo papá, cuando nada de eso se escuchó en el idioma original. Espero que no me estés gosteando, como dicen los chavos. Soy un crack. Y que su pelo da cringe, y en eso estoy de acuerdo. ¡Ese compa ya está muerto! Scooby-Doo papá. El contrato que Will firma con los Tornados está fechado el 13 de febrero de 2026, justo el mismo día en que la película se estrenó oficialmente. En estos mundos con animales parlantes, los insectos no siempre se llevan el mejor trato. A veces los muestran como las criaturas que no evolucionaron, aquellas que no hablan, que los personajes pueden comer sin ningún remordimiento. Pero eso no ocurre aquí, pues vemos a una cucaracha parlante. Hola, cabra. Aunque no dejan de ser asquerosas, al menos para Will. Y sí, por supuesto, esto se usa como una broma cuando Will dice algo políticamente incorrecto sobre ellas. Políticamente incorrecto. Will, nos avisan que la comunidad de cucarachas se ofendió por tu comentario. ¿Quieres ofrecer una disculpa? Parece que incluso en este mundo de animales antropomórficos, la franquicia de My Little Pony está presente. Y es que Yeti le dice a la prensa que supuestamente Will le puso ese apodo a Pierre el caballo. Que le puso un apodo a Pierre. Le puso mi pequeño pony. No dije eso. El sitio web creado para la liga ficticia de la película revela la estatura de cada uno de los personajes. Will mide 1,70, Yeti 2,77, Pierre 3,45 y esto es lo que miden los demás. La estrella de la NBA, Stephen Curry, es productor de la película. Para los que no estén tan familiarizados, él es considerado uno de los mejores jugadores de menor estatura. Claro, mide 1,88, pero para los estándares de la NBA es relativamente bajo. Y a manera de ironía, él aquí presta su voz a la jirafa, el jugador más alto que vemos en la cinta. A lo largo de la película, Will hace varias cosas típicas de una cabra. Por momentos, sus pupilas se vuelven horizontales, igual a la de estos animales. También se le ve caminando a 4 patas por las paredes, ya que las cabras, sobre todo las montesas, pueden moverse con facilidad por superficies muy empinadas. En otras escenas se le ve comiendo latas. Esto porque las cabras tienen la fama de ser curiosas y de andar mordisqueando casi cualquier cosa. Estoy rodeado de tontos. Y por supuesto, tampoco podía faltar el clásico meme de la cabra gritona. ¡A empacar! La liga de Rugibol está formada por equipos mixtos. Eso permitió que Will, el protagonista masculino, tuviera como referente a una mentora femenina, algo que no se ve tan seguido. Y es que muchas veces vemos historias donde un personaje masculino admira a otro que también lo es. Por eso con la dinámica entre Will y Yeti buscaron salirse un poco de ese molde, mostrando así que la inspiración puede venir de cualquier lado, sin importar el género. Así voy a ser yo, mamá. Voy a ser igual a ella. Aparte de la tecnología Sony ya mencionada, la película también incluye algunas marcas reales patrocinadas. En varios momentos se ve la marca deportiva Under Armour, también varios vehículos de Mercedes-Benz, la empresa de pedidos DoorDash y hasta cartas de Uno. Durante su video musical, Pierre hace referencia a 2 grandes clásicos de la mafia, la película del Padrino y la serie Los Sopranos. Soy el padrino, dime Pony Soprano. El título de la película es GOAT, que significa cabra, pero en inglés también es el acrónimo de Greatest of All Time, un término que se usa para referirse a esos individuos tan increíbles en su ámbito que terminan siendo considerados los mejores de todos los tiempos. Yo soy la GOAT. Solo es un promo, cotorrea. Él es una cabra y goat es cabra en inglés. Algo a destacar de esta cinta es que parte de su elenco estuvo conformado por actores con discapacidad. Eso sí, para aclarar, no dieron voz a personajes principales ni secundarios, sino que formaron parte de lo que se conoce como el Loop Group, es decir, ese grupo de actores que se encarga de grabar las voces extra, como el ruido de fondo, las reacciones del público, los cánticos y todo ese tipo de detalles. Es algo muy importante dentro de una producción porque ayuda a darle vida al mundo de la película, y es la primera vez que un gran estudio permite que este tipo de voces esté conformada 100% por actores con discapacidad. Yeti exhibe varios comportamientos típicos de los felinos, pero quizás la parte más graciosa sea la música que escucha, y es que se trata de una melodía hecha a puro maullido, como ese popular meme con la canción de Billie Eilish. Este cover, por cierto, vino del canal Bongo Cat, que se dedica a hacer versiones maulladas de diversas canciones.
En inglés, Will tiene la voz de Caleb McLaughlin, a quien muchos recordarán por Stranger Things. Y curiosamente, David Harbour, otro actor de esa misma serie, también participa aquí, prestándole su voz al rinoceronte padre soltero. Y se me olvidaba, el actor Eduardo Franco, que apareció en la temporada 4, también le da voz al amigo capibara de Will. Hay ciertos títulos de películas que al adaptarse a otros idiomas optan por vender la idea de una forma mucho más autoexplicativa. Por ejemplo, en Latinoamérica a Bolt le pusieron el subtítulo Un perro fuera de serie, a Bichos una aventura en miniatura, a Up una aventura de altura, a Frozen una aventura congelada y a Moana un mar de aventuras. Sí, como que los de marketing tienen una obsesión con esta palabra. Pero bueno, en este caso a Gold le pusieron la cabra que cambió el juego, siendo una de las frases que Will más recuerda de su madre. Así que sueña en grande. No solo vas a jugar Rugibol, vas a cambiar el juego. Entre las cosas de Dennis, el entrenador, se alcanza a ver un alce de madera. ¿Te suena de algún lado? Pues viene de una de las mejores películas de Sony Animation, La familia Mitchell vs. las máquinas. Como si de Space Jam se tratara, varias estrellas del baloncesto profesional participaron en esta película. Y curiosamente el actor Wayne Knight, que estuvo en Space Jam, participó aquí dándole voz al casero de Will. Hay algunas cosas que hace Will que están basadas en Stephen Curry. Por ejemplo, lo vemos masticando su protector bucal, una costumbre muy característica del jugador y que, según él mismo, le ayuda a relajarse un poco. También lo vemos haciendo su clásica celebración Night Night Baby, y como guiño visual vemos que su número es el 0, mientras que el de Yeti es el 3, formando así el número 30, el que usa Curry en la NBA. La película recibió críticas positivas. Su estilo artístico llamativo es de las cosas que más se han destacado. Aunque eso sí, para algunos esa animación hiperfrenética y su humor absurdo de internet pueden resultar algo abrumadores. Pero si eso no te molesta, encontrarás una cinta bastante disfrutable, con una historia entretenida y conmovedora que se centra en dos personajes. El novato que a pesar de todas las dificultades cree en sí mismo y sueña en grande, y el de la veterana que siente que su mejor momento ya quedó atrás y carga con la presión de demostrarle al mundo por qué todavía merece seguir en el juego, mientras aprende que debe dejar atrás su orgullo por el bien del equipo. Por supuesto, no vamos a negar que es la típica historia de superación personal y compañerismo que ya se ha contado un montón de veces, así que en ese sentido resulta bastante predecible. Pero aún así, su encanto y su energía le dan tanta personalidad a la película que hacen de su historia algo digno de ver. Si el video te ha gustado, recuerda dejar tu like. Por aquí te dejo otros que podrían interesarte. Y bueno, esto es todo. Hasta luego. Sueña en grande.